Bueno, buenas tardes, buenos días a los que se incorporan ahora. Reitero el saludo a los que ya estuvieron en la sesión anterior. Vamos a continuar el panel de Derecho Constitucional y Derecho Internacional y aprovechando que esta duplicidad de presidencia que me han conferido, simplemente hacer un comentario muy simple para los que estuvieron en la sesión anterior respecto de un comentario que hizo el profesor Humberto Nogueira con relación al artículo 62 de la Convención Interamericana. El profesor Nogueira planteó que en su visión el artículo 68 de la Convención obliga a los estados a acatar las decisiones de la Corte Interamericana como parte del principio de obligación convencional, no desde un punto de vista de buena fe o de seguimiento, sino como una obligación concreta. Personalmente debo discrepar con esa posición, ya que específicamente, y con un texto en mi opinión muy claro, el artículo 68 de la Convención plantea la obligación de los estados de acatar las decisiones de la Corte en todos los casos contenciosos en que sean parte. Y esto es un elemento que, si uno se remite a los papeles de trabajo de la Convención, quedó muy claro que tiene su fundamento en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que específicamente pretendió excluir el valor de precedente de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y, por ende, del sistema de la Corte Interamericana. Es simplemente una discrepancia que es importante destacar como parte del debate y la pluralidad de opiniones. Bueno, habiendo dicho esto, le vamos a dar la palabra al conferencista magistral, al profesor Calogero Pizzolo, profesor Jean Monnet de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Alfredo, querido colega y amigo. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del evento por tan generosa invitación en la persona del profesor Diego Valavez y del profesor José María Cern. Yo simplemente voy a aprovechar estos 15 minutos que se me han concedido para compartir con ustedes 4 ideas que considero matrices, paradigmáticas, para analizar la realidad. Yo voy a proponer eso, un análisis de la realidad. No intento crear categorías dogmáticas, me sitúo enfrente a la realidad actual, caótica por naturaleza, e intento ordenarla. La primera idea que me surge es la idea de fragmentación del derecho internacional. Está claro que desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha ha ocurrido una auténtica explosión en el ámbito del derecho internacional. Según lo destaca un informe ya famoso del Grupo de Trabajo de Derecho Internacional que funciona en el ámbito de Naciones Unidas, en el siglo XX se llegaron a acordar más de 2.000 tratados, de los cuales el 60% eran tratados generales abiertos a la ratificación de todos los estados. Esto ha tenido consecuencias concretas suficientemente estudiadas por la doctrina anglosajona, española, italiana o francesa. Pero lo cierto es que yo destaco en este punto 3 consecuencias. Superposición de jurisdicciones. Comienzan a superponerse las jurisdicciones, sobre todo en materia de derechos. Proliferación de los centros autónomos de interpretación. El fenómeno en la etapa actual de desarrollo no solo implica una explosión normativa, implica una explosión de intérpretes, especialmente en materia de derechos humanos. La consecuencia directa de la fragmentación en nuestra materia, la pérdida de la unidad interpretativa. Pensemos en el derecho bajo el paradigma clásico.
la última palabra la tenía el juez supremo, no por ser infalible, sino por ser supremo. La pregunta que se plantea ahora es ¿quién tiene la última palabra? No porque alguno la tenga que tener, sino que frente a este coro de voces, ¿a quién escuchar? Voy a citar algunas palabras de la Corte Constitucional italiana, analizando los tratados fundacionales de la Unión Europea. Ha entrado a formar parte de un ordenamiento jurídico autónomo, integrado y coordinado con el ordenamiento interno. Palabras de los jueces constitucionales alemanes. El ordenamiento jurídico comunitario no es inconciliable ni está incomunicado entre sí, sino que se interrelaciona de múltiples maneras, se entrecruzan mutuamente y están abiertos a influencias recíprocas. Y así, créanme, podría citar opiniones de cortes a ambos lados del Atlántico, con especial referencia a la Corte Constitucional colombiana de este lado del Atlántico. Primera idea, fragmentación del derecho internacional, y primer paradoja de nuestra época, la globalización, que es uniformidad, la misma hamburguesa la como en cualquier ciudad, en el derecho ha tenido un efecto contrario, ha sido el efecto de la diversidad, de la fragmentación. Segunda idea que propongo, ante la fragmentación del derecho internacional que afecta a los derechos internos por la apertura de la cual se ha dado noticia en intervenciones anteriores de la propia Constitución que se abre al ordenamiento internacional y absorbe la fragmentación, la segunda idea es la formación de una comunidad de intérpretes. Hoy tenemos que esforzarnos en descubrir cómo se entienden los intérpretes de los distintos niveles de protección entre sí. Este coro de voces al que yo me he referido presenta varias particularidades, porque en esta comunidad que se asemeja a una familia conflictiva, converge el intérprete de la primera palabra, la que quedó plasmada en el texto constitucional, la que expone la legitimación democrática más fuerte porque es producto del constituyente y del principio de soberanía popular. Pero también están los intérpretes de palabras posteriores, de la Convención Americana, del Pacto Internacional, del Convenio Europeo. ¿Quién tiene la última palabra? Evidentemente esto va a generar un conflicto, como toda familia conflictiva. Lo vemos en la realidad de nuestros países, a ambos márgenes del Atlántico. Y ahí surge con relevancia algo que en mi modesta opinión no es una moda constitucional, sino es una necesidad en las relaciones interordinamentales, que es el diálogo interjurisdiccional. ¿Cómo superan los conflictos las familias? Dialogando. ¿Cómo no lo superan? Cortando la vía del diálogo. El diálogo interjurisdiccional es el método idóneo, tercera idea matriz, para superar el bloqueo de los derechos fundamentales. Si yo me pongo a discutir sobre el alcance, será una linda discusión académica, semejante a la de la sexualidad de Los Ángeles en el pasado. ¿Y la eficacia del derecho qué? Es fundamental desterrar, al momento que señalamos la idea de diálogo, la idea del monólogo. Diálogo no es monólogo, es un proceso deliberativo colectivo. Diálogo no es monólogo. Cuarta idea matriz, que es el objeto de mi ponencia, las técnicas de cohabitación. Cuando los jueces constitucionales alemanes en la década del 70 se encontraban avasallados por un tribunal Pacman que se comía y devoraba competencias del Tribunal de Justicia de las entonces Comunidades Europeas, denominado Tribunal de Luxemburgo. ¿Por qué? Empezaba a extender las competencias de las entonces comunidades. Los jueces alemanes dijeron, no, momento, ¿ustedes garantizan una protección equivalente a la que garantiza la ley de Bonn, la ley fundamental? ¿Qué hicieron? ¿Se pelearon con los jueces de Luxemburgo? No. Inventaron el famoso método Solange. ¿Qué es el método Solange? Una deferencia, protección equivalente. En la medida que
usted me mantenga una protección equivalente, yo le voy a respetar la última palabra en la materia. Y ahí se inaugura el plano discursivo. La verdad, al día de hoy, ningún juez constitucional alemán desautorizó la última palabra de los jueces de Luxemburgo y sigue con el mismo criterio expansionista. El método Solans se ha universalizado. El triángulo europeo actual, que surge con toda complejidad en las relaciones interordinamentales, desde el momento que la Unión Europea tiene una Carta de Derechos Fundamentales, donde además conviven derechos de naturaleza distinta, como un derecho con primacía y efecto directo de naturaleza supranacional y el derecho internacional del Convenio Europeo, el laberinto europeo, el método Solans le ha permitido a los jueces de Estrasburgo no pelearse con los jueces de Luxemburgo. Pero sin embargo, los jueces de Luxemburgo, quedó en evidencia ayer aquí, en su famoso dictamen 1.13, rechazan el diálogo, imponen el monólogo y desconocen esa cohabitación propia de las técnicas de cohabitación. Semanas atrás, Estrasburgo vuelve a ofrecer el diálogo como prenda de amistad. ¿Qué tenemos en el sistema interamericano? Me permito decir que las relaciones interordinamentales se muestran sumamente conflictivas. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana no ha sabido, no ha podido o no ha querido desarrollar una técnica de cohabitación. Bueno, ¿cuáles son esas técnicas de cohabitación? No me las invento. De un análisis de la jurisprudencia en las distintas experiencias, me permito individualizar algunas, y con esto termino. Identidad constitucional, gran aporte de la dogmática constitucional alemana. La teoría de los controlímites, gran aporte de la dogmática constitucional italiana. ¿Qué tienen en común? Generar un área de reserva, inmune a la interpretación en sede supranacional, diciendo, lo dice hasta el día de la fecha, el profesor Policino no me va a dejar mentir, la Corte Constitucional Italiana, yo aplico, pero ojo, ojo que cuando se atrevan a humillar los principios fundamentales del orden constitucional italiano, yo voy a incumplir. Hasta ahora, salvo en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, los contralinte más declamados que utilizados fueron expuestos. ¿Y por qué? Porque eso permite en el plano discursivo mantener algo que se ha perdido, que es la unidad interpretativa. En el plano formal, yo juez constitucional, mantengo la última palabra, pero la realidad es que en el ámbito de la Unión Europea la tienen los jueces de Luxemburgo. Lo dijo el profesor Espinosa en su calidad de juez constitucional peruano. Yo no tengo la última palabra. La Corte Interamericana, lo dijo el juez constitucional. Es cierto que la Constitución peruana reconoce directamente la instancia supranacional como una cuarta instancia superada a la instancia local. Es un tema que no se debe obviar. Tercer técnica de cohabitación, clásica por excelencia, que en algún momento la aplicó la Corte Interamericana, Radilla Pacheco, por ejemplo, contra México. La interpretación conforme que también define el profesor Ferrer MacGregor. ¿Qué es la interpretación conforme? Es construir, dialogar, llegar a un punto de equilibrio, promover una interpretación inclusiva, no aferrarse a la dogmática, como dice el profesor Ruggeri, no construir muros en derredor de la Constitución, porque la Constitución ha nacido para liberarse de sí misma, de sus ataduras dogmáticas. Otra técnica de cohabitación, y en esta me quiero detener unos minutos, ya que ha sido suficientemente nombrada y debatida, el margen nacional de apreciación. Pensemos en el sistema europeo, 47 estados que presentan una realidad social, cultural, jurídica, antagónica entre sí, que no se reproduce en América Latina. O tenemos un país como Turquía, que cohabita con un país como Francia,
o que cohabita como un país con Rusia o Azerbaiyán, con el Reino Unido. A ver, ¿dónde está esa variedad cultural? Hay que integrarla, ¿eh? Veamos los últimos pronunciamientos en materia de laicidad y religión. Si yo digo acá que en una sentencia Estrasburgo me dice que poner un crucifijo en un aula es convencional porque es un símbolo que trasciende lo religioso, y un año después me dice que la prohibición del velo islámico en Francia, absoluta, en todo el espacio público, es convencional porque responde al principio de laicidad francés, que une ambas afirmaciones superficialmente contradictorias: el margen nacional de apreciación. ¿Cuántas denuncias tuvo el convenio europeo? Ninguna. Bueno, yo creo que Rusia ahí está en el borde. Pues la Corte Constitucional rusa acaba de decir que va a seguir la supremacía constitucional y la tradición constitucional y que no se ve obligada, cuando prohíbe las manifestaciones de colectivos gays y homosexuales, no se va a sentir obligada por las condenas de Estrasburgo. El margen nacional de apreciación es una técnica de cohabitación para evitar lo que decíamos hace un rato: obstaculizar la eficacia de los derechos en la comunidad de intérpretes finales. Pero atención, no es una patente de corso, no es un cheque en blanco. Ahí hay un error de gran parte de la doctrina latinoamericana. Porque el margen nacional de apreciación lo decide el juez supranacional en sede supranacional. Como dice el profesor García Roca, es una herramienta multiuso, sí, pero en manos de los jueces supranacionales, que habilitan el margen. ¿Por qué? Porque no hay consenso, por ejemplo. Hacen una encuesta. El matrimonio entre personas de mismo sexo es un buen ejemplo. Síganlo en la jurisprudencia de Estrasburgo y van a ver, lo empezó negando y lo termina admitiendo. ¿Por qué? Porque cambia el consenso. Pero ojo, esto no significa que todo es materia de consenso, no puede haber consenso para torturar. Ahí es donde es intransigente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ahí es donde es intransigente y conflictiva la relación con el Reino Unido, que promueve la tortura en sus tribunales. Los jueces británicos dicen, el common law admite la tortura. Los de Estrasburgo dicen, no, ¿qué me dice? Es absoluta la prohibición, para ustedes, no para nosotros. Y hay un segundo Brexit encubierto en la relación entre el Reino Unido con Estrasburgo. Entonces, comunidad de intérpretes finales, producto de la fragmentación jurídica. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Nos encerramos detrás de un muro virtual que ya no existe, que es la dogmática constitucional? ¿O defendemos nuestra Constitución a través de una interpretación conforme, de una técnica de cohabitación que permita la eficacia de los derechos? Pero no ponernos de acuerdo para bajar niveles, ponernos de acuerdo para mantener y subirnos. Porque la comunidad de intérpretes tiene pocos principios rectores, entiendo yo. Pero hay uno que es irrenunciable, el principio pro homine. Ese principio no se renuncia, porque es renunciar a la esencia del sistema, es generar un quiebre y crear algo nuevo, no sabemos qué. Tenemos que trabajar por desarrollar técnicas de cohabitación en las relaciones interordinamentales. No me puedo sentar y llorar la unidad perdida. Se ha perdido, no existe. Es como el amor cuando se termina, no existe. Recordemos los tiempos felices, donde íbamos al juez supremo y le preguntábamos y nos daba la respuesta, y todos contentos, acá la interpretación final. Eso dejó de existir. Lo contrario es como tapar el sol con la mano y decir, no hay sol, tengo la mano que me suda, pero no hay sol. Y la voz de Galileo que diría, por si muove. Gracias por su atención. Gracias, profesor Pizzolo. Y le vamos a dar la palabra ahora al profesor Enrique Pestana, profesor de la Academia de Magistratura y del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de Perú. Buenos días, muchas gracias. En mi caso voy a centrarme en aquellos puntos principales o esenciales, haciendo un esfuerzo de síntesis de mi comunicación o ponencia, como queramos llamarla,
que se denomina Derecho Convencional y Normas Supraconstitucionales, el Nuevo Orden Jurídico Internacional. Esta ponencia, en realidad, lo que busca y lo que pretende, en el fondo, es hacernos reflexionar, y desde luego dentro de un ámbito de discusión esencialmente académica, sobre si es posible hoy en día o no afirmar que el derecho convencional, aquel que está conformado, constituido por todo el cúmulo de tratados sobre derechos humanos y sobre otras materias inclusive, puede considerarse que prevalece sobre los ordenamientos jurídicos internos, vale decir, incluso sobre la propia Constitución de los Estados. Ayer en esta misma mesa se discutía mucho sobre una posible lucha, entre comillas, entre las posiciones constitucionalistas puras que defendían el principio de soberanía de los Estados y, por lo tanto, la supremacía constitucional, con aquellos que más bien estaban por una postura internacionalista. Yo creo que el problema, en esencia, se ha venido derivando, sobre todo, de que ha habido un divorcio, hasta hace muy poco, entre el derecho internacional público y el derecho constitucional. Sin embargo, en estos días es imposible verlos sin las lógicas interacciones que estos tienen. Yo voy a centrarme en esencialmente 3 puntos, que son el positivismo jurídico y la constitucionalización del derecho, y luego vamos a conversar un poco sobre la aplicación directa de los tratados sin que exista norma interna, vale decir, ante vacíos constitucionales, y luego sobre la aplicación supranacional de los tratados. En cuanto al positivismo jurídico, ya lo sabemos de sobra, ha habido pues un avance notorio desde la postura original de Hans Kelsen, donde la Constitución, su famosa pirámide, ocupa pues el lugar más alto dentro del ordenamiento jurídico de los países. En cuanto fue avanzando el derecho constitucional o el Estado constitucional de derecho sobre el Estado legal de derecho, y llegamos al neoconstitucionalismo, a la preeminencia y a la omnipresencia del derecho constitucional en todos los órdenes jurídicos, como hoy en día lo tiene sobre el ordenamiento penal o tributario o administrativo o civil inclusive, en la mayoría de los países, hemos podido observar que el constitucionalismo también se ha visto limitado. Y esa limitación del constitucionalismo de los países se ha debido esencialmente a que las cartas constitucionales, por lógica, no han podido recoger todo el cúmulo de derechos humanos contenidos en los tratados. Estamos hablando de decenas de tratados sobre derechos humanos que no están en los textos constitucionales. Y la solución de los países y las constituciones modernas ha sido extender el catálogo de derechos fundamentales, la parte dogmática de la Constitución, a través de la interpretación conforme a tratados. Es lo que ocurre específicamente en el caso peruano a través de la 4ª disposición final. Pero en el caso peruano, allí no termina todo. La ley orgánica del Tribunal Constitucional y también el Código Procesal Constitucional establecen que el Perú y todos los jueces no solamente se encuentran obligados a aplicar los preceptos contenidos en los tratados sobre derechos humanos, en sus sentencias, sino también a aplicar las sentencias y los precedentes derivados de los órganos jurisdiccionales supranacionales a los cuales el Perú se encuentra sometido. En el caso del Perú, específicamente la Corte Interamericana. Por lo tanto, estamos hablando ya de un carácter supraconstitucional de la aplicación dentro del ordenamiento jurídico interno. Ahora bien, es posible, dentro de este esquema, preguntarnos
si sería o no viable que se pueda invocar normas contenidas en tratados sobre derechos humanos ante vacíos de la legislación interna. En el caso específico de mi país, en el Perú, hubieron dos casos bastante relevantes. Uno de ellos, en 1999, la congresista María Elena Tausen y otros interpone una acción de cumplimiento a fin de que el Estado peruano indemnice a un grupo numeroso de personas que habían sido indultadas debido a errores judiciales y producto de las resoluciones que para el efecto se habían dictado en el marco de una ley especial que se expidió conformando una comisión ad hoc para que analizara aquellos casos donde no se había encontrado pruebas relevantes y concluyentes contra personas que habían sido condenadas por el delito de terrorismo y traición a la patria. El caso concreto es que la Constitución peruana de 1993 no contempla el indulto razonado. Solamente se refiere a la posibilidad de esta gracia presidencial clásica, que viene a ser el perdón frente a la comisión de un delito. Ante esta imposibilidad de aplicar la norma constitucional, porque en realidad no contenía la posibilidad de reconocer el indulto razonado, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, aduciendo y señalando de que aun cuando había este vacío constitucional, sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sí lo contemplaba, y que estando el Perú desde 1978 adscrito al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo tanto, se encontraba obligado a observar las normas contenidas en esta convención. El segundo caso fue de 2003, en el caso Alfaro Rosas, en el cual un grupo de diplomáticos peruanos demanda también vía cumplimiento que sean ascendidos de categoría dentro de la carrera diplomática porque habían transcurrido muchos años y sin embargo no había ocurrido la promoción dentro de su carrera, a pesar de haber cumplido todos los requisitos que la ley establecía para ello. Igual que en el caso anterior, el Tribunal Constitucional advierte que no hay legislación interna en el Perú, ni constitucional ni infraconstitucional, que reconociera el derecho a la promoción en el empleo. Sin embargo, advierte que en el pacto adicional al Pacto Internacional, a la Convención Americana sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales, sí existe el derecho a la promoción en el empleo. Y por lo tanto, declara fundada la demanda. Esto demuestra concretamente que es factible la aplicación de los tratados sobre derechos humanos, aún incluso frente a vacíos de la legislación interna. Asimismo, ya para concluir, quería referirme a la posibilidad de la aplicación supraconstitucional de los tratados. Y esto ya va un poco en la misma medida de lo que mis antecesores han mencionado, incluso algunos de los participantes en el auditorio. Se trata puramente de un hecho concreto. Los estados, si bien están dotados de soberanía, es precisamente en ejercicio de esa soberanía, de ese poder soberano, que se someten a los tratados sobre derechos humanos. Y al someterse a los tratados sobre derechos humanos, no solamente se obligan internacionalmente frente a otros estados, sino incluso se someten a la jurisdicción supranacional. No cabe, por lo tanto, invocar acá la soberanía, porque es precisamente en uso de esa soberanía que el Estado decide someterse al derecho convencional. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que, aun cuando la doctrina aún subsisten algunas posturas en relación a la prevalencia del derecho internacional sobre el derecho nacional, desde mi punto de vista, el derecho internacional termina prevaleciendo
por tres factores claves. Uno, por el sometimiento que ya he mencionado a los estados a los tratados que los obliga frente a la comunidad internacional. Dos, por la obligación que tienen los estados de adecuar su legislación interna, incluida su propia Constitución, a los tratados que hubiesen aprobado y ratificado, como ocurrió en el caso Olmedo-Bustos contra Chile, por el tema de la censura a la película La Última Tentación de Cristo, donde la Corte Interamericana le dice, si bien es cierto tu Constitución, el artículo 19, numeral 21 de tu Constitución, te permite censurar la película, sin embargo, eso contraviene la Convención. Y cuando tú, Chile, suscribiste la Convención, te obligaste por el artículo 1.1 y el 2 a adecuar tu legislación interna a la Convención, pero no lo hiciste. Entonces, ahora en adelante lo tienes que hacer. Y eso obligó a que posteriormente Chile tuviese que derogar esa disposición. La tercera razón es por aplicación del principio elemental del derecho internacional público del Pacta Sunt Servanda, que obliga a respetar aquello que se haya comprometido, y sobre todo, esencialmente, por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. Los países, los estados, no pueden invocar su derecho interno para sustraerse de las obligaciones internacionales que los obligan. Por lo tanto, señores, yo creo que esta supremacía en la práctica, producto del sometimiento de los estados a los tratados internacionales, la supremacía, digo, del derecho convencional sobre el derecho interno, está más que demostrada y nos releva de mayor discusión, siempre, desde luego, teniendo en cuenta que frente a un acto de rebeldía del Estado, lógicamente va a generar lo que se denomina en el derecho internacional público la responsabilidad internacional. Y hoy y actualmente los países se encuentran cada vez más relacionados y unidos, estamos hablando de una comunidad internacional, de la globalización, en la que es mucho más difícil cada vez poder sustraerse de este ámbito internacional y de este nuevo derecho convencional, que es el que yo lo denomino más que lo que viene a ser control de convencionalidad. Hay un derecho convencional y ese derecho convencional termina prevaleciendo sobre los derechos nacionales. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Le damos la palabra a la profesora Elisa Ortega Velázquez, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre control de convencionalidad y derechos humanos de los migrantes. Yo sé que ya han hecho exposiciones brillantes mis colegas, pero me gustaría a mí conectar de algún modo este tema con algo de nuestra realidad día con día, sobre todo, bueno, en toda la región latinoamericana. México especialmente es relevante este tema al ser un país de tránsito, de origen y de destino y también de retorno. México es un país que tiene las 4 características presentes en el proceso migratorio. Vamos a hacer un breve repaso, solo muy breve repaso sobre el control de convencionalidad a modo de hilar mi argumento sobre la aplicabilidad del control de convencionalidad como una herramienta más en la protección de los derechos humanos de los migrantes, un grupo humano muy vulnerable en estos días. Bueno, empecemos por la reforma constitucional del año 2011, cómo esta reforma constituye la apertura del sistema mexicano al ordenamiento internacional, también la recepción e incorporación de los tratados a derecho interno con rango constitucional y el reconocimiento del derecho derivado de los propios tratados y de la jurisprudencia tan relevante como la opinión consultiva 18/2003 sobre trabajadores migrantes irregulares o la 21/2014 sobre niños migrantes no acompañados, de las jurisdicciones internacionales que han sido reconocidas por México. Aquí les pongo brevemente lo relevante en cuanto al artículo 1 constitucional y a lo que queda obligado el Estado mexicano.
En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto no es trivial porque México es de los países número 1 en firmar todos los tratados que surgen al seno de la comunidad internacional. Sin embargo, no lo es a la hora de aplicarlos, ¿no? Es de pluma ágil, pero no a la hora de cumplir con lo que dictan estos tratados. El artículo 133, por supuesto, también es muy relevante porque establece la obligación de los jueces de cada estado para arreglarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. ¿Qué obligaciones conlleva el suscribir, adherirse o ratificar un tratado internacional? Incorporar las normas en el ordenamiento jurídico interno que permitan aplicar el tratado internacional. También implica un proceso de armonización, es decir, derogar las normas que se opongan a lo que dispone el tratado internacional. También conlleva el diagnóstico de los derechos regulados por el tratado para ver su situación al firmar este. También reorganizar las competencias de las autoridades para que existan medidas de prevención de violaciones de los derechos regulados por el tratado a todos los niveles de gobierno. Esto es especialmente relevante en el caso de los migrantes porque quienes lidian día tras día con ellos, por ejemplo, a la hora de el otorgamiento de servicios sociales básicos, son las autoridades locales. También implica la organización de la capacidad de investigación, sanción y reparación de tales violaciones cuando ya se hayan producido, esto de conformidad con el artículo 1 constitucional. ¿Qué es el control de convencionalidad? Pues es una herramienta que permite a los jueces contrastar las normas internas frente a las normas del sistema convencional internacional. Los jueces tienen que hacer un ejercicio de razonamiento que les permita aplicar que les permita la aplicación más amplia posible y el mayor respeto a las obligaciones establecidas por los tratados internacionales. En última instancia, conlleva a inaplicar una norma interna cuando ésta entra en contradicción con la norma internacional, que al menos en el tema de derechos humanos casi siempre demuestran ser mucho más protectoras. El control de convencionalidad, de este modo, es consecuencia directa del deber de los estados de tomar todas las medidas que sean necesarias para que los tratados que se han firmado se apliquen cabalmente. ¿Cuál es el fundamento jurídico? El principio de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de los estados, ya lo mencionaban en la mesa anterior. El principio del efecto útil de los convenios, cuya eficacia no puede ser mermada por normas o prácticas de los estados. Y por último, el principio internacionalista que reza que no se pueden alegar disposiciones del derecho interno para eximirse de aquellos deberes a tenor del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El control de convencionalidad tiene dos efectos, uno represivo y otro constructivo. Como sabemos, el control de convencionalidad tiene un origen jurisprudencial, y primero fue de obligar al Poder Judicial hasta llegar, en el caso Hellman contra Uruguay, a cualquier autoridad pública y no solamente al Poder Judicial. Es decir, todas las autoridades del Estado están obligadas. Ahora, aterrizando el tema del control de convencionalidad a la migración, podemos decir lo siguiente. Es cierto que han habido avances en materia de derechos humanos de los migrantes, de los extranjeros, pero todavía no tenemos en el seno de la comunidad internacional un tratado internacional que delinee los derechos de esas personas. Tenemos tratados específicos como el tema de trabajadores migrantes, pero la Convención de Trabajadores Migratorios es el tratado internacional menos ratificado, ¿no? Entonces, el que no exista ahora un tratado internacional que delinee los derechos de los extranjeros de esta forma general, que además ni siquiera ha sido intentada por la comunidad internacional, no implica que los estados no deban actuar dentro de un estándar mínimo internacional de derechos humanos en su trato a los extranjeros que se encuentran en su territorio, sea cual sea la forma de entrada, regular o irregular. ¿Por qué es relevante proteger los derechos de los migrantes? Porque son un grupo humano muy vulnerable. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? La mayor susceptibilidad de algunos grupos humanos frente a situaciones de riesgo en la sociedad, generada por la concurrencia de determinadas condiciones sociales y económicas que les sitúan en posición de desventaja frente al resto de la población.
Si lo aterrizamos a términos jurídicos, un sujeto se encuentra en situación de vulnerabilidad cuando padece de una imposibilidad o dificultad agravada para el ejercicio de sus derechos humanos. Por supuesto, esto lo vemos día con día en el caso de los migrantes, adultos y niños. Aquí hay algunas razones por las cuales los migrantes son vulnerables: discriminación de todo tipo, invisibilidad, pobreza y exclusión social, desarrollo limitado por la restricción a sus derechos sociales, revictimización, ya sea por actos del mismo Estado o de particulares, tienen un ejercicio de derechos limitado o nulo, por eso es relevante el control de convencionalidad, explotación laboral, violencia, etcétera. Veamos el caso de los niños migrantes irregulares. Los niños migrantes irregulares son un grupo humano que se encuentra constantemente entre dos ámbitos normativos que se contraponen: el internacional, que es protector por definición, el marco de los derechos del niño, y el marco jurídico nacional, que es represor, ¿no? Porque se guía por las políticas de control de la migración irregular. Tenemos que constantemente hay violación de los derechos de estos niños, se les priva, por ejemplo, de la libertad, a pesar de que en el ordenamiento jurídico internacional está prohibida la privación de la libertad por motivos migratorios. También hay una falta de incorporación de una perspectiva de niñez en las políticas migratorias y deficiencias en el reconocimiento de las garantías de defensa. De este modo, para concluir, puedo señalar que el control de convencionalidad es útil para proteger los derechos humanos de los migrantes en México, porque implica que las autoridades mexicanas se apeguen de forma irrestricta a los estándares internacionales de protección. El tema tiene una relevancia especial dentro de nuestra realidad regional en toda América Latina. La combinación de la edad y la condición migratoria requieren de necesidades particulares de protección y ahí se refleja la falta de articulación entre las leyes y prácticas migratorias con la normativa de protección de los derechos del niño. Estos dos ámbitos normativos de los que les hablaba y que se contraponen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la subsidiariedad del sistema internacional y ha dado cuenta de la progresiva incorporación del control por parte de la jurisprudencia constitucional comparada. De este modo, el control de convencionalidad es, sin duda, una herramienta que, bien aplicada por los operadores jurídicos, puede coadyuvar a la protección de los derechos humanos de este colectivo. Gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Le damos la palabra ahora al profesor Oreste Policino de la Universidad Bocconi. Muchas gracias a los dos presidentes de esta mesa. Gracias, profesor Pizzolo, muy conocido en Europa e en Italia también, que está haciendo una meritoria ópera de sensibilización de la cultura jurídica europea en Centro y Sudamérica. Quiero agradecer sinceramente también al profesor Luca Mezzetti, presidente de la sección italiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que está haciendo la misma ópera de sensibilización de la cultura jurídica iberoamericana en Academia Italiana. Por vostra desgracia, non vado ad hablar en italiano, ma en mi castellano, meno que perfecto, se podría decir. Quiero perdono per eso. Mis reflexiones mueven da una pregunta fundamental. La nueva era de la codificación de los derechos, que en el contexto de la Unión Europea coincidió primero con la proclamación y luego con la atribución de un carácter vinculante a la Carta de Niza-Strasburgo, coincidente con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, costituye una victoria del formalismo jurídico frente al intento de valorización de un derecho constitucional no escrito, en particular referente a la tutela de los derechos fundamentales en el ámbito supranacional. Esta es la pregunta fundamental a la que trataré de contestar en los próximos 9 minutos. Si la risposta fuese positiva a la pregunta, el resultado sería una marginación progresiva o, peor, un confinamiento de las tradiciones constitucionales y de los principios generales del derecho de la Unión Europea. A ambos, a lo mejor, se podría atribuir un papel exclusivamente complementario y accesorio frente a una Carta de Derechos de rango paraconstitucional y de naturaleza vinculante que dotaría a la Unión de autosuficiencia en materia de los derechos fundamentales.
con lo cual se reduciría también en gran medida la necesidad de recurrir tanto a las tradiciones constitucionales como a los principios generales de los derechos de la Unión Europea. Para tratar de contestar a la pregunta de investigación, es necesario mirar al potencial normativo post-Lisboa en materia de valorización de las tradiciones constitucionales comunes y a la respectiva elaboración jurisprudencial relevante desde una doble perspectiva. En primer lugar, aquella relativa a la teoría de las fuentes y, en segundo lugar, la relacionada con la teoría de la interpretación. En primer lugar, desde el punto de vista de la teoría de las fuentes, en realidad, la impresión parece aquella de un rumbo obligado hacia una marginalización inevitable de las tradiciones constitucionales comunes. Esto pese al potencial normativo post-Lisboa, que el Tribunal de Justicia, como se verá enseguida, interpretó de manera bastante diversa respecto a expectativas más optimistas, tanto con referencia a la noción de las tradiciones constitucionales incluida en la Carta, como en relación a la incidencia del factor constitucional doméstico igualmente incluido en la Carta y en el Tratado de la Unión Europea. En primer lugar, la doctrina más optimista ha pensado que la obligación que la Carta impone por lo que concierne respecto de los estándares constitucionales internos podría finalmente limitar la teoría de la primacía absoluta del derecho de la Unión, de alguna manera subordinado en relación con el nivel de protección de los derechos previsto por la Carta a las normas constitucionales de los Estados miembros. Besseling, Armin von Bogdandi, más optimista. Sin embargo, la risposta bien conocida del Tribunal de Luxemburgo en el caso Meloni del 2003 es desgraciadamente decepcionante al respecto. Ningún obstáculo está permitido a la aplicación del principio de supremacía del derecho de la Unión Europea. En segundo lugar, también con referencia a la cláusula de respeto de la identidad nacional prevista en el Tratado sul Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia no ha dejado surgir todo el potencial inherente a este instrumento. Se había esperado, más optimísticamente, centrándose en esta cláusula, una europeización de contralímites, Ruggeri, por parte de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. En realidad, tal cláusula ha sido interpretada no como si esperaba un límite externo absoluto, sino como un límite relativo, o sea, como un interés legítimo del Estado susceptible del bilanciamiento con otros intereses dignos de tutela. La pregunta successiva, a esta altura, surge de forma espontánea. Si un paso adelante no es posible, ¿son las mismas tradiciones destinadas a dar un paso atrás? En otras palabras, el momento de la escritura correspondería inevitablemente a una renuncia a replicar la influencia cultural que las tradiciones constitucionales, a pesar de no tener un estatus de fuente de producción normativa, han tenido bajo el perfil interpretativo nella giurisprudenza del Tribunal de Justicia e dictata antes de la Carta? Esta es la pregunta. La respuesta tiene que ser negativa. A partir de una investigación empírica en la jurisprudencia de la Corte de Justicia se puede averiguar un aumento de referencia a las tradiciones constitucionales comunes. La pregunta es, ¿a qué se debe este accrescimento a pesar de la codificación de la Carta de Nizza? La respuesta es a un rescatto, a una recuperación
della tradizione costituzional comune bajo el perfil interpretativo. ¿Por qué? La razón es muy simple. El momento de la escritura non siempre ha coincidido por lo que se refiere al ámbito de protección de los derechos fundamentales en Europa con el pasaje de una dimensión no escrita a una dimensión escrita de la Carta que reflejía el mismo ámbito de aplicación del derecho en juego. A veces un principio general inspirado en la tradición constitucional comune parece capaz de tener un potencial expansivo superiore a quanto codificato por la disposición en la Carta con referencia, es muy importante, al mismo derecho. Un ejemplo de esta falta de coincidencia está representado por el principio de buena administración, que parece ser objeto de un uso instrumental y retórico en la jurisprudencia más reciente de Luxemburgo en materia de principios generales. Assistimos ad una valorizzazione indiretta della tradizione costituzionale comune, specialmente quando el referimiento argumentativo a los principios generales es usado come caballo de Troya, come un caballo de Troya para eludir el límite previsto por la Carta per lo que concerne la aplicación de la misma Carta en el ámbito del derecho de la Unión Europea. Se podría decir, donde no llega el derecho previsto por la Carta, llega en cambio el principio general correspondiente. Entonces, y concluyendo, nos encontramos enfrente a un ejercicio argumentativo que, si fuese consolidado, llevaría a una imagen del Tribunal de Luxemburgo como un llano bifronte, Janus bifronte. Effettivamente, por un lado, la giurisprudencia que se ocupa específicamente del artículo 51 de la Carta, ámbito de aplicación, tiene un enfoque muy cauteloso con el fin de tranquilizar los Estados miembros sobre el hecho que no habrá un uso de la Carta que supere el ámbito de la aplicación del derecho de la Unión Europea. Por otro lado, Dijano, a través de referencia retórica a los principios fundamentales y a las tradiciones constitucionales comunes, el Tribunal de Luxemburgo parece ir exactamente en sentido opuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oreste. Y la verdad, el apego al tiempo, 10 minutos 2 segundos. Así que más justo imposible. Le vamos a dar la palabra ahora al profesor Carlos Ruz Aldívar, de aquí de México, investigador del tiempo completo de la Universidad Veracruzana. Buen día. Muchas gracias a los organizadores, a los compañeros de la mesa y a quienes se han dado tiempo de venirnos a escuchar. En primer lugar, cuando se nos ocurrió presentar esta ponencia a mi compañera, la doctora Erika Maldonado, y un servidor, se nos ocurrió venir como abogados del diablo. Venimos a un congreso de Derecho Constitucional a decir, la Constitución no es tan importante. Y venimos a decir también que la vieja pirámide de Kelsen, que ponía la Constitución hasta arriba, ya no sirve. Si consideramos que los sapiens, como pomposamente nos hacemos llamar para diferenciarnos de otros seres humanos que vivieron, existen o existimos desde hace 2 o 3 millones de años. Y la primera Carta Magna que se tiene en memoria, dicen que es la Carta Magna inglesa de 1215. Apuradamente tenemos 800 años con este sistema de constitución, que además no era tan popular, no era popular la Carta Magna inglesa. Se hizo popular las Cartas Magnas a finales del 18 y el 19, así de que sobrevivimos millones de años sin Cartas Magna. Y hoy parece, y ha sido el consenso de las ponencias que he visto, que todos estamos de acuerdo en que la convencionalidad está destruyendo las constituciones locales. Bueno, para tratar de explicarlo voy a ser breve, espero ser puntual también.
Y podríamos decir que hay quienes afirman que el origen del derecho está con Roma, con una visión totalmente occidental, pero creo que eso no es cierto, y perdón por los amigos italianos, pero Roma se construye alrededor de 753 antes de la era común. Así de que quizás Roma no fue el origen. Algunos piensan que en China, en el 800 antes de la era común, y otros más lo llevan a las instituciones griegas del 1100 antes de la era común, lo cual para nada resulta en función del tiempo. El derecho y los derechos fundamentales nacieron en la selva. Yo le creo a Darwin, y Darwin decía que si observamos a los primates y sus comportamientos, los primates en realidad nos podían dar una referencia de cómo nos comportamos hoy los seres humanos. Los primates tienen orden y tienen derechos fundamentales. Y además, Pablo Herreros, un primatólogo, dice que tienen una policía que defiende la violencia intrafamiliar. Eso está interesante. Me voy a permitir contarles una anécdota de este caso. Los chimpancés, cuando están enamorando a la hembra, le dan unos pequeños mordiscos en el cuello. Parece que los sapiens hacemos lo mismo, no estoy seguro. Pero a diferencia de nosotros, los chimpancés tienen caninos, y eventualmente algún chimpancé se emociona de más y entierra el canino. Cuando la hembra se queja, salen a su rescate todas las hembras del grupo. Atienden a la hembra dañada y además expulsan al agresor. Por eso Jane Goodall decía que en la selva hay orden sin ley. Parece que hay principios de derechos fundamentales. Mark Beckford, él analiza perros, coyotes y lobos y ha descubierto que se miden en el uso de su fuerza y que además demuestran empatía, solidaridad con el resto de la manada. Y todos aquellos que han tenido perros, creo que me pueden dar la razón. Hay un gran entendimiento. Y él dice, tienen un principio de orden. Salvaje, sí, pero hay orden. Hay derechos fundamentales. Yuval Harari, el historiador israelí, dice que vivir en una cueva detonó la capacidad de los sapiens a una revolución cognitiva. Y vivir en la cueva, y hoy creo que seguimos viviendo en cuevas, son artificiales, pero seguimos viviendo en cuevas. Vivir en la cueva implica orden. Y los que abusan del orden normalmente son expulsados. Pero además generaban arte, y las pinturas rupestres nos demuestran que así era. Yo le sigo creyendo a Rousseau que nosotros nos pegamos a un contrato social. Pero este contrato social, insisto, está en las primeras sociedades de los sapiens. Un mínimo de derechos fundamentales que permite el control y donde todos intentamos convivir con libertades restringidas. Nadie puede hablar que tenemos libertades absolutas. Es el compromiso del contrato social. Y sigo creyendo que existen, pero no surgieron con la Carta Magna inglesa, surgieron en lo profundo de la selva hace millones de años de manera oral, un contrato oral. Pero decíamos que las constituciones están pasadas de moda. McLuhan decía que vivíamos en una aldea global. Hoy yo me puedo enterar en cuestión de segundos y en tiempo real lo que está pasando en el otro lado del mundo. Me entero que Trump regañó a Peña Nieto, ¿no? Eso lo vimos en las noticias, ¿no? Y eso me enteré por el celular. Así que vivimos en una aldea global y el Internet nos ha generado el conocimiento de acontecimientos, pero además nos ha ayudado a crear derechos fundamentales. Cuando vemos lo que ocurre del otro lado del mundo, empezamos a copiar ideas para empezar a cambiar nuestro propio entorno. Voy a saltar esta parte. El Internet le mete un problema serio a la pirámide de Kelsen, porque nosotros podemos realizar actos de comercio en cualquier otra parte del mundo
yo puedo comprarle a un proveedor que se encuentra en Israel, yo estoy en México. ¿Y dónde perfecciona el contrato? ¿Lo perfecciona en dónde? ¿En la web? ¿En qué parte? ¿Dónde está el servidor que me está apoyando en este asunto? Puede estar en Australia, puede estar en la India, puede estar en California. ¿Dónde está el ámbito espacial de validez? Cuando creamos constituciones, partimos de la idea de Kelsen. Sí, pero la constitución, para que tenga valor, debe estar en un territorio. Y eso es lo primero que le enseñamos a los chicos en la universidad. El ámbito espacial de validez de la norma. ¿Dónde vale la norma? En un espacio determinado. Sí, pero el problema del Internet es que no hay territorios. Así de que es difícil que un Estado pueda hacer valer sus leyes. Yo le preguntaba en una consulta pública a la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿cuántos tratos, cuántos convenios ha hecho de proveedores que se encuentran en la red únicamente? Me contestaron, lo tengo documentado, 3. Pareciera que solamente hay 3 proveedores. No, no es el problema. El problema es que la red no tiene territorios y le mete un problema a las leyes locales. La pirámide de Kelsen se desmoronó por completo. En el 2014, nuestra Corte Suprema dijo que los derechos fundamentales que se encuentran en los tratados y que den una mayor protección, y esto acorde con la reforma de 2011, deben prevalecer. Y entonces, yo oía la entrevista que le echan al ministro Saldívar y él decía, sí, porque es una ampliación del catálogo de los derechos fundamentales mexicanos. Pero yo creo que esa es una ampliación forzada de los derechos fundamentales mexicanos. ¿Y por qué es forzada? Porque realmente, y esto lo han comentado en la mesa, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados nos obliga a respetar los tratados. Así que decir que la que la normativa de los tratados debe prevalecer, sí, pero en función de los tratados. Entonces parece que la Constitución ya pasó a mejor vida, En 2015, el 14 de agosto de 2015, la Suprema Corte de Justicia vuelve a dictar una resolución y dice que contra la Corte Interamericana no hay nada que hacer. Y esto en consonancia, por supuesto, a los acuerdos que hemos firmado y al reconocimiento de la jurisdicción externa. Y hoy en día debemos ver que tenemos los tratados y tenemos jurisdicción externa, como lo hemos repetido en la mesa. Entonces la pirámide de Kelsen se cayó. Dejemos de enseñarle en la escuela. Nos van a reclamar los alumnos dentro de muy poco. Los compañeros argentinos, no sé, yo quiero citar a Alejandro Pérez Walde, seguramente lo conocen, y él dice, y además en un artículo de 2007, dice, no, ya no hay pirámide, hay una red. Y esta red está formada ciertamente por la Constitución, está formada por los tratados, pero ojo, también tenemos constituciones locales, y seguramente algunas tienen mejores derechos inclusive que los tratados. Entonces hay que soportarlo en una red y hay que pensar entonces en construir mecanismos para que esa red funcione. Y entonces el derecho constitucional ya se acabó la pirámide de Kelsen. Pensemos en el convencionalismo. Y a mí me encanta citar al viejo Marx. El viejo Marx decía que cada vez que entramos en una etapa distinta de desarrollo económico, esto implica tener nuevas leyes. Hace 20 o 30 años no hubiéramos pensado en igualdad de género, no hubiéramos pensado en matrimonios del mismo sexo. No. Voy a concluir nada más viendo a Picasso. El cubismo ve las cosas desde diferentes ángulos. Y esto creo que es lo que estamos construyendo. Cuando aplicamos principios para favorecer a los menos privilegiados, para tratar de encontrar equilibrios, entonces parece que tenemos un desorden. No lo tenemos, sino que aplicamos el derecho dependiendo de las circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Saldívar, por tan, la verdad, impactante, pero además haciendo un llamado
a reflexionar nuevamente toda la problemática. Seguramente en la etapa de preguntas va a generar bastante reacción. Me voy antes. No hay que eludir el debate. Bueno, le vamos a dar la palabra a la profesora Argelia Queral Jiménez, de la Universidad de Barcelona. Sí, bien. ¿Se oye? Sí. Buenos días, buenas tardes. En primer lugar, como verán, aunque en el programa pone que soy mexicana, ya por mi acento deducirán que no. Vengo de España, de la Universidad de Barcelona. Lo que pasa es que la visa expansiva al profesor Ferrer MacGregor me ha nacionalizado. Bien, hoy vengo a exponerles aquí un trabajo que hemos realizado entre los dos, entre el profesor Eduardo Ferrer MacGregor y yo misma, que tiene por título El control de convencionalidad americano y el efecto de cosa interpretada, dos caras de una misma moneda. Ambos llevamos tiempo trabajando, el profesor Ferrer MacGregor, como bien saben ustedes, sobre el control de convencionalidad difuso, que ha trabajado tanto desde la doctrina como a través de las sentencias de la Corte, y yo por mi parte vengo trabajando desde hace tiempo los efectos interpretativos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este caso. Y en varios encuentros que hemos compartido, al final nos planteábamos si al final del día el control de convencionalidad difuso y los efectos interpretativos de las sentencias europeas no serían un poco lo mismo. Es decir, partiendo de concepciones teóricas diferentes, si en la práctica los efectos de una y otra figura no serían la misma. Bien, voy a exponerles rápidamente cuáles son algunos de los elementos que nos llevaron a hacer este trabajo comparativo y que nos lleva a concluir afirmativamente la pregunta del título de la ponencia, y es que sí, son dos caras de la misma moneda. En primer lugar, nosotros partimos del hecho de que no existe mucha dificultad en reconocer la existencia del control de convencionalidad y del efecto de cosa interpretada, ambas como instituciones de naturaleza jurídica. El problema está, en cambio, en aceptar su vinculatoriedad, su naturaleza obligatoria. Se admite que los poderes domésticos deben seguir los parámetros dictados por la Corte Interamericana y por el Tribunal Europeo, pero, sin embargo, no se acepta que tal seguimiento derive propiamente de una obligación jurídica que puede tener, en su caso, una repercusión para el Estado en caso de incumplimiento. Lo que hemos tratado de explicar de forma sintética son, en primer lugar, que la obligatoriedad de estas instituciones jurídicas dimana directamente de los propios sistemas de garantía, del americano y del europeo. En segundo lugar, que la intensidad de esta obligatoriedad se ve afectada por una serie de condicionantes internos de los ordenamientos jurídicos y externos o propios de los sistemas de garantía. Y, en último lugar, que, en definitiva, tanto el control de convencionalidad difuso como el efecto de cosa interpretada vienen exigidos por los propios sistemas internacionales de garantía colectiva y que, a nuestro modo de entender, debería entenderse que su jurisprudencia forma parte de un bloque de constitucionalidad de los derechos fundamentales de cada uno de los Estados parte, tanto de la Convención Americana como del Convenio Europeo. Estos elementos son los que nos llevan, un poco más desarrollados evidentemente, a concluir que sí que estamos ante dos fenómenos que son dos caras de la misma moneda. En primer lugar, nos planteamos cuál es el concepto de control de convencionalidad difuso y cuál es el concepto de efecto de cosa interpretada y cuál es la base jurídica. Y aquí nos encontramos con la primera diferencia, y es que, como ustedes perfectamente saben y llevamos hablando de esto ya día y medio, el control de convencionalidad difuso ha sido reconocido por la propia Corte, apoyándose en artículos del propio Pacto de San José e incluso de la Convención de Ginebra. En cambio, en sede europea esto no ha ocurrido. Todavía no ha habido un reconocimiento explícito por parte del Tribunal Europeo de esta eficacia, de este efecto de cosa interpretada con carácter vinculante. Como han estado hablando aquí del control de convencionalidad difuso, y para no repetirme, y para centrar el tema brevemente, voy a decirles qué entendemos por efecto de cosa interpretada.
Este efecto, que acompaña al efecto de cosa juzgada a las sentencias europeas, aparece dibujado en el caso Marx contra Bélgica del 79, donde el tribunal ya afirmaba que era inevitable que sus sentencias generasen efectos más allá de los confines del caso en cuestión, especialmente cuando las violaciones tienen su origen directo en disposiciones de carácter general y no de actos de implementación. Así, llevado a la doctrina y utilizando aquí las palabras de Saiz Arnaiz, podemos entender que este efecto de cosa interpretada es la adecuación de las jurisdicciones y en general de los poderes públicos nacionales al entendimiento que de los derechos convencionales se deduce de las sentencias del Tribunal Europeo. Les sonará bastante a la definición también de control de convencionalidad. Bien, una vez reconocida esta diferencia, hay que, por otra parte, sin embargo, hay que defender que en Europa los Estados, cuando se obligan a respetar los compromisos jurídicos que derivan del convenio, saben que lo hacen también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo, asumen el acquis conventionnel europeo. Negar al Tribunal Europeo la obligatoriedad de la cosa interpretada de sus sentencias definitivas sería tanto como negar la evolución del propio texto convencional y su efectividad actual. Ahora bien, igual que pasa con el con la control de convencionalidad, la obligatoriedad que genera la cosa interpretada, que en mi opinión deriva del propio artículo 1 del convenio, es de resultado y supone un deber de compatibilidad de los ordenamientos internos con el citado acquis conventionnel. Si un juez interno se aparta de los estándares fijados por el Tribunal Europeo, podrá provocar una nueva sentencia estimatoria de esta jurisdicción o quizá provocar una revisión de su jurisprudencia, pero en cualquier caso, el Tribunal Europeo será el que decida en última instancia cuál es la interpretación compatible con el convenio. Esto es, ejercerá como Tribunal Supremo / Constitucional respecto a los derechos y libertades del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dicho esto, nos centramos después en establecer cuáles son los escenarios de la eficacia del control de convencionalidad y de la cosa interpretada. Basta ahora con decir que, como todos saben, afecta a todos los poderes del Estado, aunque tienen especial incidencia en los jueces de los poderes judiciales ordinarios, supremos y constitucionales de cualquiera de los Estados. Estos efectos de control de convencionalidad y de cosa interpretada también son predicables de cualquiera de los procedimientos que se sustancian ante la Corte y ante el Tribunal, ya sean contencioso, ya sea consultivo, ya sea una decisión en medidas cautelares. Ahora bien, seguramente el problema está en determinar cuál es la intensidad de este carácter obligatorio, de esta vinculatoriedad. Pues bien, en ambos casos, y ahora respecto primero al control de convencionalidad, hemos llegado a la conclusión de que lo que les he dicho sintéticamente hasta ahora no significa que todas las autoridades deban ejercer el control de convencionalidad con la misma intensidad, pues la manera en que se ha llevado a cabo está condicionada por el derecho nacional. Este segundo elemento fue establecido, como ustedes saben, por la Corte en Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, en donde determinó que las autoridades, eran jueces en aquel caso, debían realizar el control de convencionalidad de oficio, pero, y cito literalmente, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Este es sin duda el condicionante interno más claro. De esta forma, por ejemplo, en los sistemas de control difuso, y ahora me refiero a los sistemas internos, donde todos los jueces tienen competencia para dejar de aplicar una ley al caso concreto por contravenir la Constitución Nacional, el grado de control de convencionalidad resulta de mayor alcance, más intenso, al tener todos los jueces domésticos la atribución de inaplicar la norma inconstitucional o inconvencional en este caso. En cambio, el grado de intensidad disminuirá en aquellos sistemas donde no se permite el control difuso de la constitucionalidad, estando obligados en todo caso a realizar, eso sí, una interpretación conforme a la Convención. Por supuesto, el hecho de que existan estas gradaciones en la intensidad del control es independiente de la obligación de las autoridades de ejercer ex oficio, conforme a sus competencias y regulaciones, el control de convencionalidad difuso derivado de la Convención. Respecto de la cosa interpretada, desde la perspectiva del sistema europeo, por tanto ahora, debe volverse ahora al proceso de armonización que
algunos estamos defendiendo. Creo que el Tribunal Europeo lo que está haciendo es llevar a cabo un proceso de armonización en materia de derechos. Pero ¿cuál es el alcance de esta intensidad y de esta armonización? Cabe responder que el sistema europeo pretende que el estándar interno sea compatible con el europeo, no idéntico, ni siquiera conforme en sentido estricto, puesto que la conformidad entraña un escrutinio de adecuación mucho más estricto que no puede permitirse en un sistema subsidiario en el que los Estados parte gozan de margen de apreciación, como ustedes todos saben, en la elección de los medios para cumplir sus obligaciones convencionales. La identidad pudiera exigirse respecto de un texto único e imperturbable por los cambios de su entorno. Sin embargo, la existencia del tribunal y la función de desarrollo que se realiza provoca que el entendimiento de los derechos y las libertades del convenio tengan y experimenten cambios. Voy a ir acabando porque el tiempo realmente vuela. En cuanto a las semejanzas, hemos puesto un apartado de finalidades, me lo salto ahora. Simplemente destacar que, en definitiva, creemos que ambos sistemas, al final, lo que deberían buscar es la construcción de sistemas integrados en la protección de derechos fundamentales y que esto nos evitaría estas pugnas constantes, ¿no?, de quién es supremo, quién manda, etc. Y para acabar, la conclusión de estas palabras rápidas es que ambas instituciones, el control de convencionalidad y el efecto de cosa interpretada, tienen a la postre efectos muy similares, ya que tanto el control de convencionalidad difuso como el efecto de cosa interpretada vinculante tienen la misma finalidad: la adecuación de los estándares domésticos a los estándares mínimos convencionales. Debe destacarse la fuerza con que la Corte ha construido, aquí en América, la doctrina del control de convencionalidad, tanto en su creencia en él como en la intensidad que se le atribuye. La Corte ha hecho el esfuerzo de dotar de soporte normativo al control de convencionalidad. El Tribunal, en cambio, de momento, no ha hecho afirmaciones tan vehementes. En todo caso, desde la perspectiva de una visión integrada de los sistemas de garantía como un todo que persigue el respeto de los derechos humanos y el mantenimiento de unos estándares comunes, cabe concluir que el corpus juris americano y el acquis conventionnel europeo deben formar parte, como les adelantaba en un principio, del bloque de constitucionalidad de cada Estado parte que lleve a las autoridades internas a enfocar sus normas, prácticas y decisiones judiciales de forma que sean compatibles con los estándares fijados por las dos jurisdicciones internacionales: la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y para cerrar el panel, le vamos a dar la palabra al profesor Saúl Ramírez Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estudiante del doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Quiero comenzar diciendo que la comunicación tiene como objetivo dar un panorama general sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la luz del derecho internacional. Para ello quiero partir de la idea que en nuestro país existe buena voluntad política de parte del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial para reconocer estos derechos. Sin embargo, hoy en día ya no son tiempos de buena voluntad política, sino de exigibilidad de derechos y de hacer cumplir los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el pasado 22 de septiembre del año 2014 se celebró en el seno de las Naciones Unidas la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, donde el presidente de la República Mexicana, el licenciado Enrique Peña Nieto, se comprometió, entre otras cosas, en dicha conferencia, primero, que en la Agenda de Desarrollo Post-2015 procure los derechos de los pueblos indígenas. Segundo, que se armonice las leyes nacionales, siguiendo el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la cual se promulgó en el 2007, y que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en consulta con los pueblos indígenas, pueda monitorear, evaluar y mejorar la aplicación de esta declaración en cada Estado miembro. Propuestas que no han llegado a ningún término, sobre todo por cuanto hace a la última propuesta.
A mi criterio sería la propuesta más importante del periodo Peña Nieto en materia de pueblos indígenas, pues la operatividad de la misma daría como resultado una reforma constitucional de gran calado en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, reforma que a la fecha no se ha dado y que dudo mucho que se lleve a cabo porque no forma parte de la actual agenda legislativa del Congreso de la Unión. Y bueno, a 100 años de la promulgación de la Constitución mexicana del año de 1917, sigue sin existir un pleno reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Recordemos que cuando se promulgó la Constitución del 17, los derechos de los pueblos indígenas quedaron al margen a pesar del reconocimiento que se dio en ese momento a los derechos sociales y a los sujetos colectivos. Peor aún, los indígenas fueron totalmente invisibilizados y se quedaron sin reconocimiento jurídico, a pesar de que dieron y expusieron la vida en las diversas batallas libertarias de nuestro país para lograr una igualdad jurídica y la libertad en el nuevo proyecto de nación. Después de 500 años de haber sido descubierto el continente americano y a 75 años de haber sido promulgada la Constitución del 17, se logró legislar a favor de los pueblos indígenas. Así es, fue hasta el año de 1992 cuando se reformó el artículo 4 constitucional y por primera vez en la Constitución se reconoció que el país se componía por pueblos y comunidades indígenas, es decir, que México era y sigue siendo una nación pluricultural. Sin embargo, no existieron las condiciones políticas ni legislativas para que se reconocieran los derechos colectivos de estos pueblos. Quizá la reforma en comento fue resultado de diversos eventos internacionales y nacionales, y uno de ellos se empezó a gestar en el año de 1977, cuando los representantes indígenas del mundo se reunieron y se manifestaron por primera vez en Ginebra frente a las instalaciones de Naciones Unidas, para solicitar dos cuestiones. La primera, el reconocimiento de la autonomía y la libre determinación, y la segunda, el reconocimiento como pueblos indígenas. Evento que cambió, sin lugar a dudas, el sistema de derechos humanos de la ONU. Otro hecho relevante fue la promulgación en 1989 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue ratificado por nuestro país en el año de 1990. Y de ahí se constituyeron el mecanismo de expertos de pueblos indígenas de la ONU en Ginebra. También dio pie a la formación del Foro Permanente para los Pueblos Indígenas en la ONU, con sede en Nueva York, y también, posteriormente, se creó el Relator para los Pueblos Indígenas. Asimismo, en el año de 1990 se reunieron más de 120 naciones indígenas y representantes de organizaciones internacionales en el primer encuentro continental 500 años de resistencia india, negra y popular que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, donde acordaron, entre muchas cosas, rechazar la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América y repudiaron la exclusión, marginación, xenofobia y racismo que en ese tiempo imperaba. Pero principalmente ratificaron la lucha por la autonomía y la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, recordemos que el 1 de enero del año de 1994, el país se levantó por la mañana escuchando de un movimiento armado en el estado de Chiapas, proclamando el justo reclamo del ya basta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eran reclamos sobre derechos humanos no solo de los indígenas de Chiapas, sino de los pueblos indígenas de México, mismos que se plasmaron en lo que hoy conocemos como Acuerdos de San Andrés Larraínzar, firmados entre el gobierno federal y el EZLN el día 16 de febrero de 1996. Entre los acuerdos que se había hecho el gobierno federal con el EZLN era el de modificar la Constitución mexicana a favor de los derechos políticos, derechos de jurisdicción, derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, el derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse a fin de coordinar sus acciones entre los pueblos indígenas. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, 1996, los zapatistas se retiraron de la mesa de negociación porque el gobierno federal había incumplido dichos acuerdos.
fue con el presidente Vicente Fox, cuando una de sus primeras acciones del gobierno fue enviar al Senado la iniciativa que había elaborado la COCOPA, relativa a diversas disposiciones y modificaciones a la Constitución mexicana, tales como un segundo y tercer párrafo al artículo primero, se reformó el artículo segundo, se derogó el párrafo primero del artículo cuarto y se adicionó un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115. Reformas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto del año 2001. En esta reforma se reconoció y definió al pueblo indígena a la luz del Convenio 169 de la OIT, agregando un elemento esencial a la identificación de los indígenas, que es la autoadscripción de las personas a un pueblo indígena, es decir, ciudadanos con conciencia indígena. También se reconoció la libre determinación y, en consecuencia, la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural de manera limitada. A pesar del esfuerzo por legislar a favor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el año 2001, la reforma fue evaluada por el EZLN, las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas, como insuficiente y que no cumplía con el espíritu de los acuerdos de San Andrés y, sobre todo, que contenía diversos candados jurídicos para hacerlos exigibles. De hecho, la reforma se ha considerado como inconclusa porque no reconoció a los pueblos indígenas como sujeto de derecho público, tampoco se reconoció el derecho a la consulta con consentimiento libre previo informado, es decir, la reforma dejó muchos de los derechos de los pueblos indígenas que están establecidos tanto en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No obstante, con la reforma al artículo primero en materia de derechos humanos, que se ha mencionado en este día, se materializó el principio de convencionalidad a fin de que los tratados internacionales ratificados por nuestro país forman parte del marco jurídico nacional, lo que a la par del principio pro persona obliga a nuestras autoridades a la aplicación del derecho que resulte más amplio ante la tutela de los derechos de los pueblos. Esto es la obligación de la debida aplicación del derecho internacional. Finalmente, quiero decir, México se ha convertido en el ámbito internacional como candil de la calle y en lo nacional como oscuridad de la casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora abrimos el panel a preguntas. Aprovechando el uso del micrófono y de la tiranía que esto me genera o me otorga, voy a hacer la primera pregunta yo, que es a Argelia. Con relación a tu argumentación y si interpreté correctamente, tú decías que el principio de cosa interpretada en el sistema europeo no impedía que el juez nacional contradijera la cuestión, sino que simplemente abría el lugar a una nueva posibilidad de que el Tribunal Internacional, el Tribunal Europeo, revisara o ratificara su criterio con efecto vinculante. La pregunta, en definitiva, tiene que ver si este principio es el principio que funciona normalmente en los sistemas de precedente, pero la pregunta, en definitiva, sería, ¿el no acatamiento en el sistema europeo por un juez nacional de la cosa interpretada por el Tribunal Europeo daría lugar eventualmente a una situación de mal desempeño del juez local y a un proceso de remoción según el sistema, o es simplemente parte de la dinámica ordinaria del proceso? ¿Contesto yo? ¿Sí? Bien. El hecho de poner el énfasis en que esta situación se puede dar, es decir, que aunque se derive una obligación de interpretación conforme, ¿no?, en el sentido de compatible del sistema, no quiere decir que un juez interno pueda separarse, pero no creo que esto tampoco deba debilitar o deslegitimar la función, de alguna manera, no sé si la palabra es suprema, me ha gustado mucho lo de la cohabitación, ¿no?, como instrumento de diálogo, porque en realidad, fíjense, un tribunal constitucional que fije una determinada interpretación vincula a los jueces internos, pero algún juez interno podría intentar cambiar la jurisprudencia dotando de nuevos argumentos, ¿no?, a la interpretación de un derecho. Y esa interpretación podría ser incluso
llegar a ser aceptada por un tribunal constitucional. Por tanto, la dinámica no es tan distinta tampoco en el funcionamiento normal de la interpretación de los derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, lo que sí que podría ocurrir es que podría ocurrir una cosa positiva para el juez interno, y es que lograra convencer al Tribunal Europeo con sus argumentos. La otra es que el Tribunal Europeo volviera a condenar a aquel Estado. Y en su caso también se podría considerar por el Comité de Ministros, que saben, en Europa la ejecución la lleva el Comité de Ministros, no el Tribunal, pudiera considerar que aquella es una mala ejecución de una sentencia previa del Tribunal Europeo. Bueno, ¿alguna pregunta? Para el doctor Carlos Ruiz Aldívar, yo quisiera preguntarle, hablar de que el derecho constitucional ha muerto. ¿Cómo se puede afirmar eso en México si la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, al interpretar el artículo 1, determinó claramente que cualquier restricción establecida en nuestra Constitución está por encima del contenido de cualquier tratado internacional? Bueno, habría que diferenciar un punto, ¿eh? Hablamos de tratados sobre derechos fundamentales, y ahí la interpretación es al revés. La sentencia de 2014 es al revés. Prevalece el tratado. Prevalece la restricción. Lo que resolvió la Corte fue, primero, el reconocimiento del bloque de la constitucionalidad. Sí. El reconocimiento de la aplicación del principio pro persona para resolver los conflictos, Sí. pero al final determinó que cualquier restricción que se establezca en nuestra Constitución prevalece sobre el contenido de cualquier norma de un tratado internacional en materia de derechos fundamentales, e incluso, digamos, recientemente ha resuelto que respecto de la aplicación obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también debe seguirse el otro criterio, esto es, que la aplicación de la jurisprudencia de la Corte está condicionada a que no vaya en contra de las restricciones de la propia Constitución. Lo lamento, pero no estoy de acuerdo, y creo que esa no es la postura. Habría que revisar las sentencias. Son al revés. Prevalece la convencionalidad, y contra la sentencia de la Corte hay cosa juzgada. Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 2015. Sí. Sí, bueno, en un momento el profesor Pestaña habló que había un divorcio entre el derecho internacional y el derecho constitucional, pero escuchándolos, algunos, no todos, parece que actualmente hay un matrimonio forzado. Y no solamente un matrimonio forzado, sino una imposición de una parte de esa pareja frente a la otra. Yo verdaderamente no creo que estemos en una etapa donde la Constitución haya dejado de ser importante, porque es que yo veo que a partir de, o con excusa del control de convencionalidad, estamos construyendo un edificio muy alto, pero con muy pocas bases. ¿Cuál es la base para hablar de todo esto y plantearlo de manera tan fuerte? Pues tendríamos que replantear la validez de todo el ordenamiento jurídico. Si ya la Constitución no es la fuente de validez, tendría que ser el derecho internacional, pero ¿esto es así? Hacia allá vamos, ¿no? La idea es que vamos caminando hacia ese rumbo. Pero al mismo tiempo es muy peligroso, porque el derecho internacional, yo no sé ustedes cómo lo ven, pero es fragmentado y tiene muchísimos problemas también. No solamente los derechos humanos prevalecen, por ejemplo, miren los casos de inmunidad y derechos fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, el problema que tiene la Corte Penal Internacional para hacer cumplir la orden de arresto contra al-Bashir. O sea, el derecho internacional tiene bastantes problemas también, y por lo menos yo confío mucho en la Corte Interamericana, pero ¿qué pasaría si en algún momento la mayoría de los jueces cambia y ya las sentencias no son tan progresistas, sino más bien nos recorta un poco el progreso que podríamos hacer a nivel interno? Hay que imaginar también todas esas situaciones. Es que yo creo que ahí hay un problema que marcás claramente. Creo que no cabe ninguna duda y que no hay ninguna discusión en ninguno de los niveles de debate acerca de la prevalencia del principio pro homine como regla y de lo que fijan los tratados. Pero el problema creo que está en quiénes son los intérpretes. Y ahí está el problema. O sea, no cabe ninguna duda que el principio pro homine prevalece. La pregunta es, ¿el principio pro homine interpretado por un tribunal nacional
por un tribunal supranacional, cómo cohabitan y cómo interpretan normas que son, por definición, abiertas y que no son absolutamente claras. Y aquí está el punto. La discusión del derecho internacional y derecho interno es más una discusión de quién es el intérprete o quién es el intérprete final en un escenario donde existan multiplicidades, más que un tema de supremacía de un ordenamiento jurídico respecto del otro. Enrique, ¿vos querías decir algo también? Gracias. Un poco abonando en ese sentido, yo creo que aquí tendríamos que tener en consideración que la gran solución a esta dicotomía viene en realidad a la par desde el punto de vista estricto del derecho constitucional y también del derecho internacional público. Veamos, las constituciones habilitan a sus órganos de gobierno, a sus poderes públicos, a la celebración de tratados internacionales mediante los cuales el Estado se vincula a estos tratados y asume obligaciones frente a sus pares, ¿verdad? Ese es el primer punto. El segundo punto es que habiendo esta habilitación constitucional para obligar al Estado, los Estados se someten a las reglas del derecho internacional público y el derecho de los tratados. Concretamente me estoy refiriendo a la Convención, ¿no?, de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. En tercer lugar, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece que, en el artículo 27, que ningún Estado puede oponer su derecho interno a las obligaciones derivadas del tratado. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente constitucional, que estamos hablando, refiriéndonos a orden jurídico interno, y desde el punto de vista del derecho internacional que vincula al Estado, es inexorable que el tratado, las normas del tratado, terminen prevaleciendo. Porque si ese tratado obliga al Estado suscribiente a someterse a las decisiones de la jurisdicción supranacional, o sea, de una corte supranacional, pues no le queda otra al Estado que, en virtud a su propia decisión, ¿no?, cumplir con las resoluciones que emanen de esa corte internacional. Además, porque las normas constitucionales que he mencionado, que habilitan a celebrar los tratados, y las normas que regulan el derecho de los tratados vinculan a todos, no solamente a los ciudadanos, no solamente a los gobernantes, sino incluso a los propios jueces constitucionales de cada uno de los países. Gracias. Sí, muy brevemente. Yo creo que no sé si es una solución, no sé si es la solución, pero una de las soluciones yo creo que hay que tener en cuenta es, primero, la Constitución sigue siendo importante porque en definitiva es la que legitima el papel del Estado y de los tratados internacionales al final. Pero respecto de la interpretación, el problema realmente, ¿no?, de quién es el último intérprete, yo no sé si debemos optar por utilizar ese análisis, porque seguramente nunca hay un último intérprete en un sistema que es circular. Fíjense, aquí la Corte Interamericana ha dictado menos sentencias y a veces se puede entender como que las sentencias de la Corte, más que estándares, fijan soluciones muy concretas. Pero en un tribunal como el europeo, que ha dictado miles y miles de sentencias, que muchas veces debemos de olvidarnos del caso concreto y realmente tenemos que ir al estándar, yo creo que esa buena relación, o esa tendencia a una mejor relación con el juez interno y con las autoridades internas para que no se sientan suplantadas en su poder estatal, digamos, y volviendo al concepto de Constitución, está en la idea que les decía yo antes de la armonización, y teniendo en cuenta que esa vinculatoriedad a esos estándares, que además yo creo que hay que distinguir de la aplicación de los tratados porque no es lo mismo, ¿no? Es decir, aplicar un tratado que utilizar el estándar siempre es de mínimos, dejando ese margen de apreciación y la libertad al Estado. De manera que, a la vez, lo que se está garantizando también es la subsidiariedad de estos sistemas, que no olvidemos que son sistemas subsidiarios. Gracias. Sì, grazie. Vado a parlare italiano, meglio per todos. Dicevo, secondo me qui è importante distinguere, a proposito dell'articolo 27,
da lei richiamato due dimensioni. La dimensione del diritto internazionale, quindi l'obbligo internazionale dello Stato di non porre alcun ostacolo all'enforcement internazionale. L'articolo 27 ci dice soltanto questo, invece essendo evidentemente un trattato internazionale non ha minimamente l'ambizione di scontrarsi con il portato costituzionale interno. Poi c'è l'altra dimensione in cui ogni Stato è membro di regolare da un punto di vista costituzionale il rapporto tra diritto internazionale e diritto interno. Quindi attenzione, perché se l'articolo 27 viene preso troppo sul serio da un punto di vista monistico, e allora di fatto non capiamo più perché c'è invece questa asimmetria per quanto riguarda i rapporti tra diritto internazionale e diritto interno. Parlo troppo velocemente? Ripeto? Lentamente? No, scherzo. La seconda riflessione è dovuta invece a un'ulteriore dicotomia o comunque sia combinazione tra la vincolatività delle sentenze, della giurisprudenza, e la capacità di persuadere, di convincere, di andare oltre quello che è vincolante da un punto di vista prettamente giuridico. Questa cosa è stata capita da tempi non sospetti dalla Corte di Giustizia, quando ha cominciato ad avere una complicità soprattutto con i giudici di istanza inferiore. Giudice conciliatore di Milano è stato l'inventore della superiorità, non è stata la Cassazione. Questa complicità va oltre il portato vincolante ed è proprio quella oggi l'arte di persuadere, l'arte di dare buoni argomenti, che secondo me è l'arena dialettica che può in qualche modo essere la chiave di soluzione di quella coabitazione che diceva il professor Pizzolo. Bien. Pienso que de las discusiones y de los debates que ha habido sobre la relación entre orden constitucional y orden internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, me animaría a tirar dos conclusiones que me parece que pueden tener consenso. Una es el carácter subsidiario del orden internacional respecto del orden local, y la segunda es que el primer intento es la armonización. Bien. Y eso me parece que es la guía que se tiene que fundamentar. El tema es cuando hay un posible conflicto insalvable entre normativa constitucional y normativa internacional. Y cuando estos conflictos insalvables, lo que he hecho es ver cómo han respondido los tribunales nacionales ante ese conflicto. Entonces, en Europa, tanto el tribunal alemán como los jueces ingleses, como el tribunal italiano, en conflicto insalvable han optado por la defensa del orden constitucional. Y en América, situaciones como esta se han planteado en Brasil, en Uruguay y en México, con esta interpretación que yo comparto más bien la interpretación que se da. Entonces, y en Costa Rica también con la situación. Entonces, de esta vuelta por los tribunales nacionales, ¿qué respuesta han dado cuando se plantea un conflicto a criterio de ellos insalvable entre la normativa interna y la normativa internacional? Los tribunales nacionales se han inclinado hacia la primacía final de la Constitución. Esto sin tener en cuenta países, todavía ejemplos a lo mejor no muy destacados, como son Venezuela y Rusia. Entonces, me parece que en esta tensión, primero armonización, pero si uno ve qué respuestas han dado los tribunales internacionales, nacionales, en un conflicto insalvable, han optado por la Constitución. Por lo tanto, me parece que la Constitución sigue teniendo buena vida a la luz de las respuestas che le danno los jueces nazionali. Scusa, se posso aggiungere solo una cosa a quello che ha detto, molto interessante. Però il linguaggio delle corti costituzionali in caso di conflitto, pur essendo in qualche modo comune dal punto di vista della difesa del patrimonio costituzionale comune, può differenziare dal punto di vista, può essere differente dal punto di vista del livello di conflittualità. Faccio un esempio.
il Karlsruhe è ossessionato dal concetto di identità, identità control. Non troverete nella giurisprudenza costituzionale italiana, fino al rinvio pregiudiziale di qualche giorno fa in Taricco, il riferimento al concetto di identità costituzionale. Cosa fa la Corte Costituzionale? Difende il suo nucleo duro attraverso però un concetto diverso, che è quello di tradizione costituzionale, che per definizione è più pluralista, perché la tradizione non la definisce il portatore dell'istanza sovranista, mentre l'identità è definita per definizione in maniera esclusiva dal portatore e non è aperta a un dialogo invece interordinamentale. Ok, nada más para comentar. No estoy en contra de la Constitución, por supuesto. Lo que yo creo es que estamos llegando a tiempos de cambio. Y en cuanto a que si necesitamos la Constitución o no, bueno, habrá que fijarse cómo lo hacen los canadienses, ¿eh? Porque Canadá, como tal, Constitución, habría que ver de qué hablamos. Porque podemos hablar del Acta del 82, y el Acta del 82 sí tiene un catálogo, pero lo tiene en un apéndice, y ellos tienen otro problema, tienen el problema de la zona de Quebec. Entonces aplican derecho romano, aplican common law, y además el reconocimiento de derechos indígenas. Por eso a mí me gusta la idea de Alejandro Pérez Huarte. No, es una red, estamos construyendo una red donde nos vamos a soportar, ¿sí? Y creo, y por favor, los invito a que me desmientan, 14 de agosto de 2015, Diario Oficial de la Federación, no tenemos nada que hacer contra la sentencia de la Corte Interamericana, nada que hacer. Pero Sí, de nuevo un breve apunte. Yo estoy de acuerdo con su planteamiento, además comparto plenamente lo de la armonización. Lo que ocurre es que cuando se refiere a, digamos, el rechazo por parte de los tribunales constitucionales cuando hay un conflicto claro, es decir, blanco o negro, ni margen de apreciación ni nada, esta situación se suele producir ante el Tribunal de Justicia, ante el Tribunal de Luxemburgo. Sin embargo, en Estrasburgo la relación es mucho más suave. Es decir, de hecho, se suele aceptar que la jurisprudencia del Tribunal Europeo por parte de los tribunales constitucionales internos de todos los Estados es normalizada. Es decir, es raro ver el momento del conflicto, porque la situación es muy distinta. De hecho, lo de la identidad constitucional yo no lo he visto en las sentencias, es decir, respecto a las sentencias de Estrasburgo. De hecho, tanto es así que ahora, por ejemplo, la sentencia de hace un par de semanas de Rusia ha supuesto, ¿no?, un claro shock, porque es un cambio respecto de la actitud de los Estados. 2004, conflicto entre el Tribunal Constitucional alemán Sí. y Estrasburgo, y en Rusia tiene el caso anterior, en donde se cuestionaba la licencia por maternidad. Sí, sí. Y eso había un desconocimiento anterior, donde se dijo que una sentencia de Estrasburgo contraria Hace modificar. constitucionales rusos para el juez nacional tenía que seguir el criterio fijado. Sí, pero sin embargo es, yo creo, la excepción, porque en Alemania, si no me equivoco, al final no es el caso Gorkulu, quizá, ¿no? Sí, al final el Tribunal Constitucional alemán luego dice, bueno, lo que pasa es que lo dice en un lenguaje dogmático alemán de, bueno, lo acepto, pero no tanto, pero acaba diciendo, para interpretar este tipo de cuestiones habrá que tomar en consideración la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Por tanto, hace el seguimiento. No, es a posteriori. Entonces, el caso concreto que tenía que hacer, dice, para cumplir esta obligación no puedo dejar de desconocer La Costituzione. Scusa, ma il caso russo, solo per precisare un punto, il caso russo è un unicum in Europa perché c'è una pietrificazione del dissenso, c'è una legge che permette alla Corte Costituzionale di non rispettare le sentenze di Strasburgo. Nelle altre situazioni c'è invece un conflitto giurisprudenziale che per definizione è fluido. Qui c'è una pietrificazione, tant'è vero che la Commissione di Venezia è intervenuta a gamba tesa almeno 2 volte. No, no quiero abusar de esta posición de poder que tenemos del micrófono en la mano, pero Alfonso, es cierto, en la línea de lo que dice Argelia y Oreste, nunca es un lenguaje rupturista. La saga de Carolina de Mónaco, le comentaba Alfredo, entre el Tribunal Constitucional Federal y Estrasburgo es un claro ejemplo. Fuerzo, me retracto, voy al choque, esquivo, pero nunca rompo lanza, siempre hay diálogo. Y los jueces británicos lo dicen claramente, yo te propongo un diálogo, pero también defendé mi identidad, y es un ida y vuelta. En definitiva, la decisión inglesa
Sí, bueno, el voto a los presos, desde los presos, claramente, ¿no? Sí. Bueno, no quiero... Sí, mi última intervención, un poco abonando en la tesis que he sustentado, en el caso específico del Perú, frente a una demanda de amparo, un proceso constitucional que haya sido desestimado por el Tribunal Constitucional peruano, en virtud al 205 de la Constitución, el afectado puede acudir al sistema interamericano. Si el sistema interamericano, la Corte Interamericana, estima la demanda contra el país, nosotros tenemos una ley interna que dispone el cumplimiento directo de las sentencias del sistema interamericano, en virtud del cual, por vía diplomática, la Corte Interamericana remite su sentencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería peruana, y ésta la deriva a la Corte Suprema de Justicia, o sea, no retorna al Tribunal Constitucional, el cual no puede decir absolutamente nada en defensa ni de su sentencia ni de la supremacía constitucional del Perú. Y la Corte Suprema remite el expediente con la sentencia al juez que conoció en primera instancia para que ejecute sin posibilidad, porque así lo dice la ley, de cuestionar o interpretar los alcances de la sentencia de la Corte Interamericana. Por lo tanto, con esto queda demostrado que, al menos en el caso del Perú, prevalece el tratado y no la Constitución. Y también, como ya lo hemos mencionado durante la exposición, y fue abonado anteriormente por el profesor Nogueira Calá en el caso de Chile, también Chile tuvo que, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Olmedo Bustos, modificar su Constitución. Entonces, lo que he dicho está demostrado en los hechos. No se trata de una mera teoría, digamos, doctrinaria de quien habla, aunque, por supuesto, sin dejar de lado las posturas de quienes han mencionado los casos europeos también, ¿no?, que son perfectamente válidas. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Sí, buenas tardes a todos los ponentes, excelente participación. Van a hacer 2 preguntas, espero ser muy breve, y van a ser para las personas que no han participado, específicamente a la maestra Elisa y al maestro Saúl. La primera es, su servidor viene de la Universidad Autónoma de Chiapas, específicamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. La primera pregunta para la maestra Elisa es respecto a la aplicación del control de convencionalidad para las personas migrantes extranjeras. Su servidor está haciendo un trabajo de investigación de niñez y adolescencia migrante. Desafortunadamente en Chiapas hay violaciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes y mujeres, y desafortunadamente los órganos jurisdiccionales, específicamente los juzgados de distritos o también los órganos como administrativos como, el Instituto Nacional de Migración, cometen excesivas violaciones de derechos humanos, es decir, a los niños no acompañados literalmente los encierran de manera administrativa en las estaciones migratorias y no pueden obtener un amparo para la protección de los derechos, violando completamente la opinión consultiva número 21, la que sabiamente hablaba, y también la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, la pregunta concreta es, maestra Elisa, es, dentro de los estudios que ha hecho, ¿cómo hacer una mejor, hacer más eficaz la aplicación del control de convencionalidad para la protección de los derechos humanos, sobre todo de los migrantes en general? Y la segunda, maestro Saúl, de la cuestión de derecho indígena en la Constitución mexicana. Bien parto de un principio, Chiapas es un lugar donde tiene una cuestión indígena mayormente. Usted decía que en el 94 apareció el movimiento armado en Chiapas, desafortunadamente, y les puedo decir algo claro, los chiapanecos, y más los que investigamos, algunos estarán de acuerdo conmigo, insistimos que la Constitución reconoce 2 clases de mexicanos, los indígenas y los que no son indígenas. ¿Por qué? Porque acudiendo a la cuestión de usos y costumbres, la cuestión de respeto a sus cuestiones de pueblos originarios, abusan de esa situación y violan los derechos de las personas que no somos indígenas. Recientemente se acaba de aprobar una reforma integral a la Constitución chiapaneca y adherido a las palabras del maestro Carlos, me decía que incluso las constituciones locales pueden estar por encima de las cuestiones de los respetos de los derechos. Se acuñó más bien el Congreso del Estado la aplicación nuevamente de los acuerdos de San Andrés, porque realmente no se han aplicado los acuerdos de San Andrés. Y la pregunta en concreta es, ¿usted qué cree que hace falta para el efecto de aplicar bien
el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, porque realmente no se respeta como tal, y cuando se quieren respetar, ellos abusan, es decir, nos violan a nosotros los derechos, es decir, el derecho de tránsito, el derecho para disfrutar zonas indígenas, porque hay zonas arqueológicas. Le pido por favor que concrete, porque tenemos que... Bueno, específicamente, ¿cómo podemos aplicar una mayor efectividad con respecto a los derechos en la Constitución? Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a contestar muy brevemente, estamos ya apretados de agenda. Bueno, la primera, me parece que hay que empujar la agenda en materia de derechos humanos de grupos vulnerables, sean indígenas, sean migrantes, sean colectivo LGBT, etcétera, a través de distintos frentes, gobierno, academia, ONGs también, por supuesto. En el caso de las ONGs, por ejemplo, que se dedican a representar a migrantes irregulares, pues por supuesto que se tienen que invocar siempre en todos y cada uno de sus argumentos las convenciones internacionales. Ahora, puede también argumentarse que en el caso de México nuestra ley migratoria, entre comillas, no está tan mal, nuestra ley de refugio no está tan mal, pero me parece que cada quien tiene que, desde su trinchera, tratar de coadyuvar a la protección de este colectivo. Por ejemplo, pienso en la ley de refugio, ¿no?, que es una ley muy progresista, que incluye, por ejemplo, entre causas para otorgar la calidad de refugiado a mujeres por caso de violencia doméstica, pero como jurista, yo, por ejemplo, detecto que hay fallas que el órgano que se dedica a revisar el recurso de revisión en caso de que se niegue la condición de refugiado es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Hace rato aquí había un magistrado, ¿no? A mí me parece alucinante, perdonen la palabra, que el Tribunal Fiscal esté decidiendo sobre derechos fundamentales como el derecho a la vida, ¿no? Derecho a la vida de niños no acompañados, de mujeres, de adultos, etcétera. Entonces, bueno, yo en mi caso, o sea, eso es lo que hago, ¿no? Hacer investigación sobre este tema, pero si te dedicas a una ONG y eso, pues yo argumentaría en todos y cada uno de los escritos y de las defensas eso. Y lo que gustes, queda a tu disposición. Sí, gracias. También contesto muy rápido, ¿cuál sería la efectividad para el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas? Creo que ya lo están haciendo actualmente de manera aislada, pero las organizaciones, los abogados indígenas, de alguna manera están metiéndose a la materia jurídica a fin de defender sus derechos y están aplicando estos principios de convencionalidad, es el principio de por persona, para defender sus territorios, sus tierras, el derecho a la consulta. En esta exposición que hice, el presidente de la República en México dijo que iba a hacer una ley de consulta, y cada año que se celebra el foro permanente y el mecanismo de expertos, la representación mexicana en esos espacios internacionales ha dicho que va a ser una ley de consulta. Tanto la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas como la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, etcétera, han dicho que de alguna manera van a hacer una ley de consulta bajo los principios de consentimiento libre, previo, informado. Sin embargo, no se han llevado a cabo. Existen protocolos, como el de la Corte, el mismo protocolo de la CDI, que de alguna manera están operando o legislando el derecho a la consulta. Sin embargo, actualmente hay muchos problemas en los territorios, muchos problemas con la minería, con la industria extractiva, con las eólicas, y la defensa jurídica es lo que están de alguna manera haciendo efectivo el respeto de los derechos humanos. Yo aquí lo dejaría para dar paso a la siguiente mesa. Agradecemos a todos la participación de un tema apasionante y levantamos este panel e inmediatamente convocamos a los del próximo.